vamos a un espacio que se llame asesoría académica. Por ahí los van a ir encontrando estas sesiones, estas pláticas. Bueno, entonces ya estamos grabando y lo voy a compartir el material a través de, bueno, pues por ahí ya vamos apareciendo y lo empezamos a compartir. Bien. Les decía, pues no está todo capturado, pero finalmente el objetivo es que podamos compartirlo. Tenemos entonces ahí un ejercicio, inclusive está en Word, pero bien, lo importante es poderlo compartir. Dice este ejercicio. Para empezar, es un tema que estamos hablando de aceleración, es decir, sabemos que abordamos temas que consistía pues en fuerzas de distinto tipo que fueran constantes, variables, y luego variables también en diferentes aspectos, como es la velocidad, el tiempo, en fin. Entonces vamos a ir recordando algunas cosas. En este caso, pues son las aceleraciones de tipo constante. Bien, dice, por ejemplo, este ejercicio. Se pesan dos cajas sobre las básculas mostradas. Tenemos aquí una que sería, bueno, aquí faltó la literal A, que es la que tenemos aquí a la izquierda. Es una báscula de brazo. Bueno, si no tiene el nombre, pero dice de qué es. Esta es la de brazo. Y B es una de resorte. Vemos que aquí está un dinamómetro. Y bien, las básculas están unidas al techo de un ascensor. Sí, ambas pegaditas al ascensor. Cuando el ascensor está en reposo, cada báscula indica 15 kilogramos. O sea que aquí esta está marcando 15 y esta 15. Ahora, si la báscula de resorte indica una masa de 20 kilogramos, determinar la aceleración en el elevador y la masa indicada por la báscula de brazo. ¿Okay? Entonces aquí es importante poder interpretar este tipo de problemas porque a veces, pues rellenar una fórmula a veces no nos lleva mucho aporte, pero sí a veces algo conceptual, o qué está pasando, por qué hay esas diferencias, poder responder esas preguntas. Bien, entonces todos sabemos que si yo le pongo una carga aquí, le tengo que poner un contrapeso aquí. ¿Sí? Y entonces aquí me va diciendo si es de 1 kilo, 2 kilos, así lo conocemos. Ustedes alguna vez los han visto, los discos se van agregando hasta que llega a equilibrar esto. Entonces ya sabemos cuánto es la masa que tenemos en este recipiente. A diferencia de esta, de la de brazo, aquí podemos empezar a colocar, por ejemplo, una carga pequeña, se va a estirar poco o va a marcar poco aquí la báscula. Le voy aumentando carga, como más masa y se va corriendo la línea del lectora. Entonces así más o menos esto sería el cómo lo marca. Por ejemplo, aquí marca 0, marca 10, 15 y 20. Y puede mucho más. Bueno, entonces es lo que registraríamos aquí. Y aquí es de acuerdo al contrapeso. De tal manera que esta aguja, ¿qué es lo que buscamos? Que esté totalmente vertical. Significa entonces una situación de equilibrio. Bueno, pero vienen las preguntas. Entonces, hacemos un diagramita como este para la báscula de resorte. Y ya decía que tiene una escala y según el enunciado dice que cuando el elevador está en el reposo, está detenido, está marcando 15, que 10, 15 y 20. Es lo que está marcando aquí. Pero luego el elevador entra en movimiento, se acelera hacia arriba. Y de pronto ya la misma masa me está haciendo que marque en esa báscula 20 kilogramos. Es decir, está subiendo. Y acuérdense de lo que vimos, que cuando un cuerpo
se acelera hacia arriba, su peso aparente crece. Es decir, no es el real, sino que me refiero real a entre los dos estados, como es el estado estático, que es el que generalmente no está en movimiento un cuerpo. Pero este se entra en movimiento y se detiene y vuelve a regresar a marcar o a aparentar el mismo peso que tenía originalmente. Bueno, entonces quiere decir que ese sobrepeso o ese aumento de peso es temporal mientras acelere. Okay. Entonces, entonces para esta báscula de resorte nos está marcando 20. Tenemos entonces la segunda ley de Newton. Sabemos que fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces tenemos 20 kilogramos de masa y sabemos que la gravedad vale 9.81 en el sistema internacional. Por lo tanto, cuando está en estado estático, la fuerza que se mediría aquí serían 196.2. ¿Sí? Es decir, multiplicado pues por la gravedad, convertido en este caso, Newton. Bueno, nos vamos pues a la situación de movimiento. Dice, cuando sube, hay una fuerza de 196.2. Cuando está en reposo, ¿cuánto sería 15 por 9.81? Entonces, cuando estaba en estado estático, marcaba la báscula 147.15 newtons. Esto ya es, en este caso, fuerza. Quiere decir entonces que acá hay un desequilibrio de fuerzas. Aquí hay 147 hacia abajo contra 196.2 cuando va moviéndose hacia arriba. ¿Qué significa? Que ese desequilibrio es, de acuerdo a la segunda ley de Newton, es fuerza desequilibrada y fuerza es igual a masa por aceleración. Aquí está indicada masa por aceleración, pero precisamente eso es lo que vamos a calcular. Tenemos entonces aquí la diferencia de fuerza final menos fuerza inicial, nos da una cantidad de masa por aceleración, que es lo que tenemos aquí. Al hacer la resta de la fuerza mayor menos la fuerza menor, nos da un valor de 49.05 newtons. Esa es la fuerza desequilibrada. Bueno, pero eso es lo que está provocando que esos 15 kilogramos que tiene originalmente se acelere. Pero entonces, para que llegue a pesar 196.2, ¿qué aceleración necesito? Lo despejo de aquí. De tal manera que este valor entre 15 nos da 3.27 metros por segundo al cuadrado. Entonces, es lo que está acelerando el elevador durante el proceso en que está ascendiendo. Y entonces ahí está la respuesta. Como pueden ver, muy sencillo siempre y cuando usemos una lógica que sea cierta a la realidad física. Y eso simplifica mucho los problemas. Pero eso es cuestión pues de ir cada día entendiendo más la física, el cómo se comporta un cuerpo en un estado de movimiento. Eso es lo que estamos realizando. Eso fue la pregunta 1 o la pregunta A. Nos dicen la aceleración en el elevador. ¿Con qué aceleración está? Bien. Bien. Está la respuesta. Inciso B. Nos dicen entonces ahora con el otro tipo de báscula, la de brazo. La masa indicada por la báscula de brazo, ¿cuánto va a ser? Entonces, aquí tenemos una cantidad de masa que equilibra a esta. Están equilibradas. El ascensor empieza a subir, a acelerar hacia arriba. Pero ¿qué es lo que está sucediendo?
Lo que acelera para esta masa, lo acelera para esta. Entonces ambas están aceleradas hacia arriba. ¿Qué va a suceder? Que digamos, este indicador no se va a hacer ni a la izquierda ni a la derecha. ¿Por qué? Porque en este caso hay un estado de equilibrio, que es lo que vamos a señalar aquí. En este caso, la báscula de brazo va a marcar lo mismo, puesto que la caja y el contrapeso se aceleran igual, por lo tanto se equilibran. Este es el dibujito de equilibrio, es la misma báscula. Entonces, para poder saber una aceleración, cuando sube un ascensor, no me serviría, porque me está marcando siempre lo mismo. ¿Por qué? Porque están las dos masas soportando la misma, o están sujetas a la misma aceleración. Esa es la explicación, no hay otra, digamos, podemos hacer un modelo matemático y llegar finalmente a lo que estamos concluyendo. Es decir, ¿qué podemos hacer? Tomamos como referencia y le podemos dar un D y aquí un D. Si son iguales, es decir, pues los momentos se van a sumar, pero en sentido contrario. Y finalmente, ¿qué es lo que va a suceder? Que se igualan a cero y por lo tanto vamos a concluir en que estamos en un estado de equilibrio. Pero como estamos en una situación de la dinámica, teníamos que dar una explicación del por qué y cuánto va a marcar. Entonces va a marcar lo mismo, es decir, lo mismo que es 15 kilogramos, que será antes de que acelere y después o en el proceso de aceleración. Eso sería entonces la conclusión de este ejercicio, que no es de grandes cálculos, pero sí de un poco de lógica y de entendimiento de cómo se comportan los cuerpos en un estado de movimiento. Por ahí van a encontrar, o creo que sí alcanzamos a ver antes de detenerse las clases, algunos problemas, ejercicios de poleas. Bueno, vamos a recordar algunos. Por ejemplo, aquí tenemos el sistema de dos bloques de la figura, se suelta desde el reposo en un tiempo igual a cero. Así está el problema. Pero luego, ¿qué nos piden? Hallar la aceleración de los dos bloques y la fuerza de tensión en el cable. ¿En qué tiempo los dos bloques tienen la misma altura? ¿Cuáles son las velocidades de los dos bloques cuando tienen la misma altura? Si el bloque B se lleva repentinamente al reposo 1.6 segundos después de iniciarse el movimiento, describir el movimiento consecutivo del bloque A. La polea no se considera, bueno, en las poleas no se considera su masa y los apoyos en las poleas no tienen también fricción. Significa que aquí gira pero no se desplaza la polea y los cables se deslizan libremente porque dice que la fricción prácticamente está anulada. Eso es entonces lo que hay en cuanto a información. Como todo problema, lo más conveniente es hacer un diagrama de cuerpo libre. Entonces empecemos a revisar cómo actuarían. Bueno, tenemos el bloque A, que es este. Si este cable no existiera, este bloque se iría hacia abajo. Entonces significa que si yo cortara aquí, vería que este cable hace que levante el bloque A, no esté libre. Entonces por eso ponemos una fuerza de tensión hacia arriba, que está soportando un efecto que se llama peso. El peso de este bloque, aquí ven que hay 60 kilogramos. Por la gravedad, entonces me va a dar el peso en newtons. Entonces, esta multiplicación pues nos da los 588.6 newtons, es fuerza.
El peso en este caso se manifiesta como fuerza. Luego, entre las masas hay dos cantidades, 60, 85. ¿Qué va a suceder? Como hay mucho más masa aquí, todos sabemos que este va a ser que A suba, porque este tiene mucho más masa. Entonces, por eso podemos predecir que la aceleración del bloque A es hacia arriba. ¿Y qué cantidad de masa se va a acelerar? Los 60 kilogramos que tenemos aquí. Eso sería entonces el diagrama de cuerpo libre del bloque A. Nos vamos por el bloque B. Si cortáramos aquí el bloque, ¿qué haría B? Caería. Pero como existe la cuerda, actuando hacia arriba. Luego el bloque manifiesta un peso hacia abajo. Eso nunca va a cambiar. Pero luego se dijo que como tiene más masa B, entonces va a provocar un movimiento hacia abajo. Entonces aquí la masa por la aceleración se van a manifestar así. Bueno, entonces para nuestro caso decimos que Y sea hacia arriba positivas para este bloque, positivas para Y hacia abajo para este bloque, para que no nos vayamos a enredar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está proponiendo. Ya está en mi diagrama, ¿sí? Hay que apreciar algunas cosas. Por ejemplo, la tensión en el cable es la misma, ¿sí? Porque es continuo, no hay ninguna discontinuidad. Entonces, todas las fuerzas a lo largo de todo el cable es la misma. Y son de tensión. Aquí está, por eso se marca T y T. El bloque A se mueve hacia arriba y el bloque B lo hace hacia abajo, lo que ya expliqué. ¿Por qué? Debido a la diferencia de masas. Bien, empecemos entonces a dar solución a la primera pregunta. Nos dicen pues que nos están preguntando hallar la aceleración de los bloques y la fuerza de tensión. Eso nos preguntan. Generamos pues de a partir de este diagrama nuestra ecuación. Nos fijemos en el bloque A. Sumatoria de fuerzas en la dirección Y, masa por aceleración. Bien. Lo que decía hace un momento, lo que apunte hacia arriba va a tener signo positivo para este bloque A. Por eso T tiene signo positivo. Pero el contrapeso o el peso, apunta hacia abajo. Y por eso tiene signo negativo. ¿Para dónde apunta masa por aceleración? Hacia arriba. Por eso tiene signo positivo. Ahí creamos la ecuación 1 a través del bloque A. Otra vez para el bloque B, nos vamos en este diagrama. Y aquí hemos convenido que hacia abajo sea positivo. Bien. Entonces quiere decir que estos 839 le dimos un signo positivo. Lo contrario, esta T que tenemos aquí, que está hacia arriba, le dimos signo negativo. ¿Para dónde está acelerando? Hacia abajo. Por eso signo positivo. Y creamos la ecuación 2. ¿Verdad? ¿Qué nos facilitó dar esos signos? El haber hecho este diagrama. Si está bien hecho este diagrama, estarán correctas las ecuaciones. Bien. Con esto entonces hemos avanzado y llevamos un grado de certeza bastante importante. Observaciones. Como la tensión en el cable es la misma, ¿por qué? Esto nos conduce pues a igualar las ecuaciones 1 y 2. ¿Por qué decimos que T es igual a T? Porque se dijo que la tensión pasa por polea sin fricción y es continuo el cable. Entonces no hay ningún cambio de tensión y por eso es una fuerza de tensión para el bloque B y la misma tensión para el bloque A. Ahí está aclarado aquí. Entonces,
nos vamos pues a trabajar con las dos ecuaciones. Por ejemplo, aquí tenemos que 60A, este se pasó a la derecha, perdón, sí se unieron, se sumó con 60A y se vuelve positivo. ¿Sí? Aquí el de 800, este de aquí. Bien, aquí, ¿qué es lo que se está haciendo? Aquí es donde me faltó. Como la tensión es la misma, esto nos conduce a igualar las ecuaciones 1 y 2. Quiere decir que estos términos, este con este, es decir, ¿qué puedo hacer? Despejar t. Y t va a quedar como 60A más 588.6. Ya reemplazamos la t. ¿De quién? De la 1. Aquí despejamos t y quedará como 85A. ¿Sí? Aquí está. 85A. Y esto pasaría negativo por acá, esto pasaría positivo, y esos son los términos que tenemos. 834 menos 85A que salieron de esta ecuación. Al despejar, ¿quién? T. Y como T es igual a T, ya lo pusimos aquí como una igualdad. ¿Sí? Bien. ¿Qué podemos hacer? Estos números, 834 con 588.6, sumarlos, pasarlos pues como valores conocidos. Entonces esta diferencia de estos dos me está dando 245. ¿Por qué? Porque este 588.6 lo paso a la derecha y va a restar a los 834. Entonces esa resta me dio 245.4. ¿Qué vamos a hacer también aquí? Tenemos 85A con 145 ¿qué hacemos? Los podemos sumar. Entonces, este término, por ejemplo, si lo paso aquí, donde está este otro, se suma. Y entonces, al sumarse, pues nos da una cantidad de 145. Es la suma de estos dos, que es igual a la suma de estos dos. Eso nos permitió entonces poder despejar la aceleración que llevan los bloques. Es la misma tanto para A como para B. ¿Por qué? Porque son partículas conectadas. Lo que se mueva A, se moverá B. Obviamente, en este caso, con sentidos contrarios. ¿Qué nos hace falta de lo que nos preguntaban? Pues la tensión. Como ya conozco la aceleración, lo puedo obtener en cualquiera de las dos ecuaciones. Al conocer este valor. Entonces, de allí tenemos que T es igual aquí a 60A más los 588 que aquí pasan positivo, de tal manera que la tensión en el cable es de 690 newton. Ya pudimos resolver el inciso A, que era la pregunta que nos hacían del inciso A. ¿Cuál es la aceleración? ¿Sí? Pues de aceleración de los bloques y la tensión en el cable. Está respondida esa. Esa es la primera pregunta. Bueno, para los del inciso B, nos están pidiendo en el inciso B, ¿en qué tiempo los dos bloques tienen la misma altura? Entonces observamos que aquí, tomando como referencia el centro, digamos, del bloque A al centro del bloque B, y nos dijeron que hay 3.2 metros. Entonces se van, uno sube, el otro baja. Pero se van a encontrar en algún instante, como dice aquí, en qué tiempo los dos bloques tienen la misma altura. Entonces va a haber un tiempo en el que A subirá una cantidad y esa misma lo hará B y estarán a la misma altura los dos.
Entonces ahí nos preguntan cuándo va a suceder o en qué tiempo. ¿Cómo lo vamos a resolver esa pregunta? Es el inciso B. Aquí está. Los dos bloques parten del reposo. Entonces, para que los dos bloques estén a la misma altura, se requiere un tiempo t y deben recorrer un medio de la altura. Lo estamos denotando por un medio de y. Como se trata de aceleración constante, se puede usar una ecuación, como les decía al principio. Vamos a ver algunos ejercicios de aceleración constante. Entonces, por ser de este tipo, podemos usar esta ecuación, que la distancia recorrida total es igual a la inicial más velocidad inicial por tiempo y más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Entonces tenemos la referencia, bueno, decimos que en la figura original que tenemos aquí, ponemos aquí el 0, aquí se encuentra A, y esta es mi referencia. Entonces, y de allí hasta donde se encuentra temporalmente B, hay 3.2 metros de altura. Entonces, aquí es lo que estamos haciendo. Y0 es igual a 0. Parte del reposo, sí, es 0 por velocidad por tiempo, más un medio de la aceleración que ya conocemos por un tiempo al cuadrado. Pero esta Y, como se dijo, que van a recorrer la mitad, entonces un medio de 3.2. ¿Quién es la única incógnita? Es el tiempo. Se reduce esta ecuación a esto, sacamos entonces aquí una raíz y resulta que el tiempo requerido es 1.37.6 segundos. En ese tiempo van a estar los dos bloques a la misma altura, al mismo nivel respecto a una referencia de, digamos, de piso, a la 1.37. Ahí está contestado, ahí está contestado el inciso B. La C, ¿qué nos pide? Revisemos. La pregunta C. ¿Cuáles son las velocidades de los dos bloques cuando tienen esa altura donde se encontraron? A la mitad de lo que han recorrido. Como parten del reposo y la aceleración es de tipo constante, pues podemos nosotros encontrar velocidad inicial donde cuando comienza, luego al moverse hay una aceleración por tiempo, eso me da velocidad. Entonces la velocidad que van a llevar en ese momento en que se encuentran son 0, parte del reposo, más aceleración que tienen los bloques, 1.69. ¿Y durante qué tiempo requiero? Para 1.376, que es el tiempo que calculamos para cuando los dos bloques están a la misma altura. Hacemos estas operaciones y resulta que los dos bloques van a llevar 2.325 metros por segundo. Entonces está respondida la pregunta, que era la C. Nos vamos con la última. D. Si el bloque B se llevara repentinamente al reposo, en 1. Es decir, en 1.6 segundos después de iniciar el movimiento, entonces describir el movimiento consecutivo del bloque A. Es decir, de pronto, perdón, de pronto detenemos este bloque. Imaginemos que aquí llegara una rampa, no sé, y ahí se quedara, así repentinamente, en un tiempo de 1.6 segundos después de que empezaron a moverse. ¿Sí? Entonces quiere decir que este se detiene. ¿Pero qué le pasa al bloque A? No va a ser automático porque no hay nada que lo detenga más que su propio peso, pero no es brusco. En cambio, este sí.
el repentinamente le toca al bloque B, que es lo que nos están diciendo. Entonces significa que este sí se va a seguir moviendo hacia arriba un pequeño espacio y tiempo. ¿Cómo lo planteamos esa pregunta? En el instante en que el bloque B llega al reposo, el valor de la fuerza T del cable llega a ser cero, es decir, ya no le transmite esa fuerza al bloque A. A partir de allí, el bloque A se comporta como una partícula con una velocidad inicial hacia arriba, en un campo ya nada más gravitacional. ¿Quién lo va a detener? Solo la gravedad. La máxima altura adicional Y que obtendrá es la siguiente. Bien, como se dijo que ya lleva una velocidad inicial, que es la que tenemos aquí, que traía una aceleración, pero ahora ¿de quién? Va a ser la aceleración de la gravedad, porque es la que va a actuar únicamente en el momento que se detiene el bloque B. Es decir, ese efecto de gravedad lo va nada más a percibir el bloque A. ¿Y cuánto se va a mover? Y menos Y0, que es distancia. ¿Sí? Bien, entonces la gravedad ya lo reemplazamos por G. Y para que llegue al reposo, esta velocidad final debe ser igual a 0, es decir, para que llegue a recorrer la distancia adicional y quedar en reposo. Entonces, para un tiempo de 1.5 que nos están dando como datos, la partícula lleva la velocidad inicialmente, ¿cuánto llevaba? La velocidad inicial más aceleración. Bueno, como inicia pues la partícula con velocidad cero, aquí no apareció, pero sí tenemos una aceleración y el tiempo que nos dijeron en que lleva ya el bloque en movimiento. Entonces arranca y con una aceleración de unos 69. Esto nos da que al 1.6 segundos lleva una velocidad de 2.7 metros por segundo. Esa es la velocidad que lleva el bloque A. Bueno, decimos pues que Y0 sea igual a 0 para que a partir de allí la velocidad de B sea 0. Y entonces el avance A del bloque A depende de la velocidad que lleve. Es decir, aquí es donde está tomamos como referencia donde se soltó el bloque, digamos, B, que sea igual a 0 ese punto, que lleva una velocidad, la que tiene aquí, 2.7. ¿Quién va a actuar? La aceleración, pero tenemos nuestra ecuación que es 2 veces la aceleración y la diferencia de Y menos Y0. ¿Sí? Bueno, entonces aquí por eso le estamos dando hasta donde la referencia igual a 0. De tal manera que esto es igual al elevar al cuadrado esto, al multiplicar esto, nos queda entonces 19.62 y que al despejarla, pues nos está quedando que va a moverse 0.37 metros hacia arriba el bloque A. Ese es el movimiento adicional. Una vez que B se le provocó que se detuviera repentinamente. Entonces ahí ya tenemos cuánto se va a elevar todavía el bloque. Es decir, si esta fuera la referencia, el bloque seguiría hacia arriba, 0.37 metros. Ahora, el tiempo para alcanzar esta altura se obtiene mediante. Tiene una velocidad inicial, una velocidad final, etcétera. Entonces aquí la velocidad final ya quedamos que va a ser 0. Se tiene que detener, por eso lo ponemos aquí 0. ¿Con qué velocidad está partiendo? Con 2.7, que es lo que calculamos aquí.
Luego estará sujeto a aceleración por tiempo. Entonces, el cuándo se va a detener es lo que estamos calculando aquí. Entonces, aquí la aceleración sí la conocemos, la gravedad, pero el tiempo no. Conocemos la velocidad inicial, sí, de tal manera que pudimos despejar el tiempo que el bloque A va a continuar moviéndose hacia arriba y de allí quedará en reposo. Entonces, hemos resuelto todas las preguntas que nos hicieron en este problema y vean con qué sencillez se puede ir resolviendo un problema. No, obviamente que hay que ir razonando apegado a las condiciones que nos presente cada problema. Y no caigamos nada más en que aplico esta formulita y ya, sino que lo vayamos razonando y vayamos sacando conclusiones, qué es lo que verdaderamente me permite manifestar que realmente hemos entendido el problema. Entonces quería compartirles estos ejercicios como una manera de ayuda pues a cómo abordar un problema, en que cómo debo generalizar o hacer un diagrama que me ayude a crear las ecuaciones con sus correspondientes signos y sobre la marcha irnos haciendo ciertas preguntas y apreciando condiciones que tienen el mismo problema. Y de ahí va saliendo toda la información y con ello podemos entonces estar seguros de que lo que estamos haciendo está correcto y que realmente hemos aprendido a plantear y resolver problemas, en este caso, de la cinemática. Bien, con esto entonces, estos dos ejercicios voy a ir preparando según el tema y la siguiente clase que estaremos abordando otros problemas relacionados con movimiento rectilíneo y luego estaremos viendo con movimiento ya curvilíneo hasta llegar al punto o tema en el que ya tenemos material. Entonces, ya espero ya pronto ponerles fechas a sus ejercicios para que ya si ya los tienen trabajados, pues nada más sería enviarlos y ya empezar yo a revisarlos y a asignarles las calificaciones correspondientes. Bien, con esto voy a dejar de compartir, si no hay alguna pregunta en particular, para que ya me pase a la otra. Bueno, entonces voy a regresarme. Aquí estamos nuevamente. Bien, jóvenes, por esta ocasión, pues quería compartirles este material. Espero que realmente les sea de mucha utilidad. Quisiera también recomendarles lo siguiente. Creo que estamos 6, entonces 5 de 10, creo que es el grupo. Apenas está entrando un 50%, está conectando. Les recomiendo mucho que lo hagan, inviten a los compañeros, compañeras, a que estén entrando a las sesiones, porque no es nada más los maestros quienes estamos llevando el conteo de asistencia. Allí también a través de los, digamos, administradores de la plataforma, identifican si los maestros están entrando, si los alumnos también. Entonces lo hagamos por la vía que es la oficial. Entonces invitemos porque esos porcentajes pueden contar al final, ¿verdad? Bien, voy a dejar de grabar para que